referido al aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida fue uno de los más polémicos en el inicio de labores de los asambleístas. Ese tema fue tratado en el segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica reformatoria del Código Integral Penal, COIP, y pues encontró muchos puntos de divergencia entre los asambleístas, específicamente entre el asambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, y la asambleísta Marcela Guiñaga, de Revolución Ciudadana. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y justamente nos acompañan aquí en los estudios de FM Mundo los asambleístas Marcela Guiñaga, de Revolución Ciudadana, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano. Qué gusto que estén acá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, lo mismo. Bueno, antes de empezar, yo quisiera que escuchemos un resumen de la jornada de ayer en la Asamblea Nacional sobre este tema precisamente con nuestro compañero Jefferson Sanguña. La Asamblea Nacional volvió de la vacancia legislativa y entre sus tareas pendientes están las reformas al Código Integral Penal, donde se tratan temas como la desaparición forzada, la seguridad ciudadana y la despenalización del aborto en caso de violación. Sobre este último tema, el aborto en el país es legal desde 1938, pero únicamente bajo dos aspectos: cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo y cuando una mujer tiene una discapacidad y ha sido abusada. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, más de 13.000 mujeres fueron violadas en los últimos 3 años. Además, desde el 2014, alrededor de 187 mujeres han sido judicializadas por supuesta provocación de aborto. El debate en la Asamblea Nacional sobre el tema continúa. Las posturas están divididas y en el retorno de la vacancia ya se mostraron las primeras fricciones donde los legisladores Esteban Torres y Marcela Guiñaga tuvieron un cruce entre sus declaraciones. Jefferson Sanguña, Notimundo. Bueno, gracias a Jefferson por esa información de la jornada de ayer en la Asamblea. Quisiera, asambleístas, empezar por Marcela, por usted, abogada. Usted ha defendido el que las mujeres embarazadas a causa de una violencia sexual puedan tener el derecho a decidir si siguen adelante con su embarazo o si tienen acceso a un aborto seguro y legal en el país. Quisiera escuchar sus argumentos de por qué. Bueno, gracias, Gisela, por traer al debate un tema sumamente sensible para nosotras las mujeres. Y sobre todo, básicamente mencionar que el debate y, digamos, la discusión que se hizo en la Comisión de Justicia es si hoy que hay 2 causales de despenalización del aborto en el Ecuador, una cuando esté en riesgo la vida de la madre y 2, cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada y producto de esa violación sale embarazada, bueno, el aborto es no punible. Sin embargo, de ello, el debate hoy trascendió más allá del principio del principio garantista de respetar la vida desde el mismo momento de la concepción, lo que establece nuestra Constitución. El debate se amplió, fue mucho más profundo en el sentido de si es posible que la sociedad siga revictimizando a una mujer cuando al haber sido agredida sexualmente no puede tomar la decisión y tiene que tener el producto de esa violación. Eso es, digamos, cómo trascendió el debate. Debo reconocer que inclusive yo personalmente cambié mi postura a una postura mucho más amplia y sí, apoyé este concepto donde se amplíe una causal más de despenalización del aborto en caso de violación, en lo cual hoy, luego del aporte de algunos legisladores, se permite hasta la semana 14 y que basta cuando una mujer se acerca a un centro de salud como parte del procedimiento, una noticia criminis, tendrá que decir que ha sido agredida sexualmente y bajo esos procedimientos le den alternativas de las cuales podría tener y si es su voluntad hacerse el aborto, proceda. Esto es básicamente algunos de los elementos que se han dado dentro de la discusión y creo que es muy importante mencionar que algunos de los fundamentos que tienen aquellos que se denominan pro vida, porque esto parecería ser que unos están a favor de la vida y otros estamos a favor de la muerte, cuando los que estamos es a favor de los derechos de las mujeres. Creemos que debe trascender en el sentido de que no basta de que hayan muchas procesadas, judicializadas o presas. 187 judicializadas. Basta que las mujeres seamos revictimizadas en una sociedad que sigue siendo patriarcalista, misógina, donde te señalan el dedo si eres madre soltera y si eres divorciada. Imagínate aún que crean que las mujeres vamos a mentir si somos agredidas sexualmente. Gracias, abogada Guiñaga.
Asambleísta Torres, usted ha sido un duro crítico del que se permita, en cambio, el aborto por violación. Incluso lo comparó con las sanciones que se imponen a los casos de muerte, de maltrato de mascotas. Explíqueme cómo es eso. Bueno, en efecto, esa fue mi intervención ayer, que generó molestia entre muchos asambleístas, entiendo, pero que no ha sido rebatida hasta el día de hoy. Si usted analiza el Código Orgánico Penal actual, no todavía las reformas, que incorporan una serie de reformas para defender a los animales, en lo cual estoy de acuerdo, verá que, por ejemplo, matar a un piquero de patas azules tiene una protección al bien jurídico de la vida de ese piquero de patas azules mayor que la de un bebé. Lo mismo si se tratara, por ejemplo, de una tortuga galápagos. Estoy hablando del artículo 249 que establece esto. O también afectaciones contra el suelo, contra el agua, contra el ambiente. Entonces yo lo que digo es, en esta escala de valores que estamos dando, ¿cómo podemos proteger de esta manera, por ejemplo, el tema de los animales? Como que digo, que más tiene una ampliación en esta reforma, en su protección, y nos descuidamos de una vida humana, porque aquí en el debate se está sacando de la ecuación, se menciona en efecto a las mujeres que han sido violadas, con lo cual es un hecho absolutamente lamentable y terrible, pero se le saca de la ecuación a esta persona, entre las cuales yo no sé cómo diferenciar el producto de una violación de un embarazo planificado. O sea, es la misma persona, es el mismo ser humano que no puede protestar, porque también ha dicho que muchas mujeres no tienen voz. No, sí tienen voz, porque ya nacieron incluso y tienen representaciones. Aquellos que están en la barriga son aquellos que son sacados de esta ecuación. Entonces yo lo que he dicho es, en esta escala de valores, en donde hay una protección excesiva, y hemos visto este tema con la Amazonía, la gente que defiende la Amazonía, lo que se está quemando, a su vez defiende también el tema del aborto. Entonces dijo, primero, en esa escala de valores, hay algo que no me está cuadrando a mí, creo que no está bien, más allá ya de las críticas jurídicas y constitucionales también que he hecho a esta reforma, que tiene en el tema de violación un tema preocupante también, que yo creo que es el tema de la prueba procesal y más puntos. Asambleísta Aguiñaga, yo me imagino que el concepto que acabamos de escuchar es de proteger a ese tercero que está en el vientre de una mujer, de que dice el asambleísta Torres, de que no se ha tomado en cuenta en la ley. Bueno, primero yo creo que son comparaciones que no se pueden hacer. Las comparaciones siempre son odiosas. Los bienes jurídicos son distintos. Cuando se refiere al asambleísta Torres, me refiero básicamente que hoy en el Ecuador el aborto no es punible cuando una mujer ha sido violada, solo que la mujer tiene que tener una discapacidad. ¿Cuál es el espíritu del legislador en su momento que dijo? Si una mujer con una discapacidad no pudo dar su consentimiento, es obvio que el aborto que se puede hacer esa mujer o a través de una autorización de un tercero no es punible ante la ley, no es cuestionable, no es una conducta reprochable. Entonces volvemos al punto de partida. Si una mujer no dio su consentimiento para una relación sexual, ha sido agredida en lo más íntimo, en lo más preciado que puede tener un ser humano, que es su intimidad sexual, y producto de este no consentimiento sale embarazada, ¿cómo es posible que la sociedad te siga recriminaliza y de paso te diga que tienes que ir a la cárcel a pagar una pena, porque el aborto no consentido tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años? Así que creo que debemos basarnos de ese concepto. Lo segundo es que en ningún caso esto es una ley pro aborto. No se dice que la mujer que ha sido violada tiene la obligación de abortar. Entonces, aquellos que profesamos una fe, debemos insistir en profundizar los valores para que si aun cuando tú estés en la adversidad, tomes la decisión de tener ese bebé. Sin embargo, de ello, ese no es el punto de partida. Insisto, esto no es una ley proabortista, no obliga a nadie, pero sí le permite a una mujer tomar la decisión. En el momento más difícil de su vida, seguramente, tomar una decisión. Creo que nadie podría estar a favor del aborto, ¿no? Es a favor de que podamos elegir las mujeres, ¿no? Asambleísta Torres, tomo las palabras de la asambleísta Aguiñaga cuando dice que nuestro Código Penal ya plantea la posibilidad de que una mujer con discapacidad mental pueda abortar, pues se asume, como está en la ley, pues que no es capaz de consentir una relación sexual, y por eso el embarazo que proviene de esto se lo considera producto de una violación. Si eso ya establece, como dice el asambleísta Aguiñaga, nuestra ley, nuestro Código Penal actual, ¿por qué una mujer que ha sufrido una violación tiene que ser condenada? Si también es la misma situación, ella tampoco dio el consentimiento para que se abuse de ella. Y yo creo, y estoy de acuerdo en ese caso, yo creo que de hecho debería expulsarse el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El segundo caso que establece el Código Orgánico Integral Penal actual debería dejarse únicamente el hecho cuando está en riesgo la vida de la madre, porque claro, si estamos hablando de que una mujer
con discapacidad, que antes tenía una denominación lamentable, pero afortunadamente se cambió por lo menos eso, no dio su consentimiento. Es el mismo caso de la violación. Por eso este caso yo creo que lamentablemente no se ha actualizado conforme la Constitución ecuatoriana, porque no nos olvidemos que el artículo 45, y principalmente defendido por el expresidente Correa, tuvo una oposición muy fuerte en la Asamblea de Montecristi. Entonces, lamentablemente no se ha actualizado el Código Penal. Yo estoy de acuerdo en que ese caso debería sacarse y debería dejarse únicamente el que es importante y además el que tiene el punto fundamental, porque cuando está de por medio de la vida de la madre y la vida también, por supuesto, del bebé que lleva adentro, hay una colisión constitucional entre derecho a la vida versus derecho a la vida. Y el derecho a la vida es el primer derecho por encima del de la libertad. Quien no tiene vida no puede ser libre. Entonces, el derecho, por ejemplo, a que las mujeres decidan libremente, que en el debate en la Asamblea se ha manejado únicamente por el tema de violación, pero ya ayer Surcuna, que entiendo que es una fundación que está a favor de esto, y varios otros temas, dijo que esa es la primera batalla, pero que luego van al aborto total. Y yo creería que eso hubiera sido la reforma que lo hubieran planteado. Yo hubiera esperado, y por eso también dije que me han decepcionado aquellos que han propuesto esto, porque yo esperaba una reforma integral, como lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, vean ustedes que lo que se puede conocer como la nueva izquierda, sobre todo los demócratas, han pasado leyes en donde se permite el aborto hasta el día mismo antes del nacimiento. Me refiero al estado de Nueva York. Y una congresista demócrata llegó a decir que si un bebé llegara a nacer con alguna deficiencia ya en su forma de ser, habría el derecho ya nacido de atentar contra él, lo cual tuvieron evidentemente que callarle. Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué el tema del consentimiento afecta tanto a la causal número 2 que está ahora en el 150 y con lo que se está discutiendo? Asambleísta Aguinaga, Ecuador es uno de los países de América Latina y el Caribe que no permite el acceso al aborto en caso de violación. 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz en el Ecuador cada año, bebés que son producto de violaciones sexuales. El país tiene altas tasas de violencia de género. ¿No deberíamos ir a la raíz del problema, a la educación y a la prevención primero? Sí, claro, eso es indudable que también es parte de buscar una solución al problema. Y también que no haya impunidad y que los violadores tengan el mayor peso de la ley y que cumplan estas penas luego de que le han arrebatado la vida, los sueños y que han dejado traumas psicológicos irreparables en la vida de una mujer. Más aún si es una niña, más aún si está recién en fase de crecimiento y ahora tiene que ser madre. Yo creo que el asambleísta Torres confunde lo que dice específicamente el artículo relacionado a la protección de la vida desde el momento mismo de la concepción. Insisto, si el Código Ecuatoriano, Código Orgánico Integral Penal, aprobado luego de la Constitución de Montecristi, mantuvo una discusión muy antigua de causales que hoy el espíritu fue que si tú no diste tu consentimiento, obviamente, si tomas la decisión de no tener y llevar adelante ese embarazo, no debe ser cuestionado por la sociedad en términos generales. Ahora, ¿qué creo yo que ha pasado en este debate a diferencia del año 2013? Sí, el entonces expresidente Correa, una posición, a pesar de ser un hombre de izquierda, una posición absolutamente conservadora en algunos temas. Sin embargo, de ello, insisto, hoy el debate ha trascendido es si la sociedad tiene que ser tan perversa, tan cruel con las mujeres. Y encima que estamos pasando por dolor, encima de que no vamos a superar ciertos efectos psicológicos, primero se nos crea en un juzgado y en una fiscalía que somos mentirosas. Lo segundo, que creemos que hacemos gala de nuestro dolor. Es decir, para una mujer es muy fácil ir diciendo por la vida que ha sido violada. Como que si en esta sociedad te dan premios por eso. Cuando lo primero que esta sociedad hace es tacharte, cuestionarte, objetarte. Y todos esos elementos en una sociedad donde los indicadores dicen cada día que hay mayor nivel de agresión sobre las mujeres y sobre todo las mujeres más vulnerables. ¿Cuáles son esas? Las mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas, donde el mayor grado de tasas de violencia están ahí. Entonces, en ese sentido, lo único que se está diciendo ahora es ampliar esta causal, más allá de las discusiones que tienen otros países que han superado muchas problemáticas nuestras, como son los países desarrollados, si hablamos de Estados Unidos. Así que me parece que compararnos con ciertos modelos es complejo en una sociedad como la ecuatoriana. Vamos a América Latina. En América Latina, uno de los pocos países que sigue teniendo la penalización del aborto en caso de violación es Ecuador. Y Ecuador, por ello, ciertamente, que es otro de los argumentos, no quiere decir que han bajado sus tasas de violencia. No, no ha sucedido. Pero tampoco quiere decir que la sociedad, sobre todo los hombres, se solidarizan con las mujeres cuando somos víctimas de estas circunstancias.
Yo sí creo que es un momento muy importante que está debatiendo la Asamblea Nacional y reconozco legisladores que han tenido posiciones conservadoras, tradicionales, poco liberales, hoy han dado un salto, han hecho un reconocimiento público, se han puesto en los zapatos de si tuvieran una hija, si tuvieran una hermana, si a su madre le pasara una cosa como esa. Y yo creo que es un elemento importante. Los mitos, los tener actos de fe, nuestras posiciones religiosas, son individuales de cada legislador y yo respeto cual más la posición del asambleísta Torres. Está bien, pero no se puede legislar en ese sentido. Y creo que es justamente lo que dijo uno de los miembros de su bancada, asambleísta Torres, ¿no? Justamente Henry Cucalón habló del tema y tiene una posición totalmente distinta a la suya. Él dijo textualmente que no se puede sentenciar a la víctima. Una mujer que haya sido violada y ultrajada no se la puede sentenciar. Y que hay que tener claro que se debe ponderar la libertad de decisión. ¿Cómo manejar esto dentro de la bancada? Declaraciones tan diferentes sobre un mismo tema. Bueno, la bancada del Cambio Positivo, que la integra el Partido Social Cristiano, Movimiento Tiempo de Cambio, al cual de hecho yo soy adherente, tiene una serie de posiciones, que es lo normal en democracia. Esto no debería asustarle absolutamente a nadie. El debate es bueno, las posiciones son buenas, y lo interesante es que al menos, no sé cómo vayan a funcionar otros bloques en la votación, al menos el bloque del Cambio Positivo ha dado libertad para que cada quien tome su postura. Entonces, bueno, en este debate, como le digo, a mí sí me importa un poco qué está pasando a nivel internacional, porque ayer se dijo en el debate, yo no pude ya rebatir eso, de que está bien planteada la reforma legal. Por ejemplo, eso tal vez para quienes nos escuchan y no lo saben, se ha planteado en la reforma que para la aplicación, en este caso, el tema de la violación, la sola declaración, digamos, o comunicación de la víctima al doctor ya permitiría el aborto y además esto constituiría noticia criminis para que se investigue lo que sea. Yo lo que he pensado es, si querían hacer una reforma bien planteada, debieron haberla hecho de forma general, es decir, el aborto no será penalizado, punto, sin causales, porque lo que han causado ahora es un problema también jurídico de que cómo se rompe el principio de inocencia, de que solo se rompe con sentencia condenatoria con la mera declaración. Es cierto que según la Corte Interamericana se ha dicho que es una prueba fundamental, pero no es la única prueba. Entonces ahí también hay problemas que hay que discutirlos. Yo creo que hay muchos asambleístas que incluso a favor de la violación tienen sus cuestionamientos en este punto. Otro tema que yo también mencioné en el debate, ¿por qué 14 semanas? ¿Por qué no 12? ¿Por qué 11? Porque la mujer que aborte pasando las 14 va a seguir judicializada. O sea, esto no va a solucionar esa problemática. Yo les digo, si querían hacer una reforma radical, es así revolucionaria, el aborto debía haber sido totalmente despenalizado, lo cual no ha sido. Entonces yo creo que la reforma está mal planteada y que por supuesto esa es, bueno, mi posición, ¿no? Así como la tienen varios asambleístas, se verá ya el día de los votos, que yo me anticipo y les soy muy honesto, creo que se va a aprobar. Creo que hay los votos mayoritarios, creo que más bien no hay una mayoría para que este articulado se mantenga tal como está, entonces pasará lo que tenga que pasar el día que estén en corte. Pero, asambleísta, usted dice que no constituye la única prueba. Sí, es verdad, no lo constituye la única prueba el testimonio de una mujer que dice que es violada, pero es un poco decir que las mujeres vamos por ahí y diciendo fácilmente nos violaron, por eso quiero abortar, ¿no? Y yo creo que una mujer, como decíamos, que se arriesgue a decir he sido violada y por eso quiero abortar, no es tan sencillo como decir es solo el testimonio de esta mujer, ¿no? Está involucrando incluso a otra persona que tiene que ser judicial, que es quien debe ser judicializada. Y ahí está el riesgo. Correcto. Ahí está el riesgo y ahí pongo el tema. Yo no digo que la regla general sea que eso es un tema complicado. Pero ¿qué pasó en el caso más importante en los Estados Unidos? De hecho, el que permitió que la Corte Suprema de Justicia decida en los años 70 en el caso Roe versus Wade cómo se iba a regular el tema del aborto y que además representa la legislación para cada estado. Años más tarde, la mujer que provocó este caso admitió que había mentido. Entonces, si en ese caso tan importante, les digo, también podría pasar acá. Yo sé que no es la regla general y es un tema tan traumático que nadie va a hacer eso allá. Pero eso les he dicho. Yo creo que la reforma está mal hecha. Debieron haber puesto que el aborto no sea penalizado en ningún caso. Eso hubiera sido jurídicamente yo he querido ser lo bien más hecho. Ajena a meterme en el tema y he querido que ustedes planteen las cosas y me parece súper importante que la gente escuche los dos puntos de vista y no he querido meterme, pero sí creo que como mujer tengo que decir, o sea, hay parámetros para medir si una persona, o sea, después puede ser judicializada si es que no dijiste la verdad. Eso a la ley lo tiene, pero no es posible creer que las mujeres vamos a mentir.
que somos mentirosas al decir que se nos violó. O sea, eso ya nos estamos yendo un poquito Correcto. más allá. Mire, y como mujer, Marcela... Bueno, en el caso, discrepo desde el ámbito jurídico y también personal con el asambleísta Torres, primero porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido ya que dada la naturaleza de la forma de violencia, basta la declaración de la víctima para que reconocer, la declaración de la víctima como prueba para reconocer el hecho. Eso ya lo ha declarado la Corte Interamericana. Más allá de eso, sí creo mencionar que, claro, con la noticia crímenes que haría la víctima, son delitos de acción pública. Es decir, la Fiscalía tiene la obligación de investigar cuándo la violaron, quién la violó, en qué circunstancias fue, si hay agravantes o no hay agravantes. Es más, no se le puede pedir a la víctima que vaya y ponga la denuncia cuando su agresor es su padre, pues. Cuando su agresor es su padrastro, cuando la botan de la casa y no tiene dónde ir a vivir. Cuando a su agresor se supone que son esos seres que deberían estar destinados a protegerte y no son. Entonces, sí está claro que es de conocer el parámetro primero desde el ámbito procesal que se puede llevar adelante, que no impide ninguna de las herramientas jurídicas hoy mismo que tenemos para que se judicialice la investigación y el procesamiento por el tipo penal de violación, más los agravantes. Y aparte de eso, sí creo decir también, y coincido contigo, Gisela, en esta sociedad donde es absolutamente discriminatoria, que una mujer va a arriesgarse en que su nombre conste en las estadísticas de la violada X del centro de salud tal, porque eso también hay que proteger a la víctima una vez más. Yo creo que sí, constituye una prueba y tomo lo que acaba de decir la resolución de la Corte Interamericana. Y si la mujer dentro del proceso de investigación por violación se identifica por parte de las autoridades que ha mentido, puede ser sancionada por otros tipos penales, como fraude procesal, por ejemplo. Pero sí creo que es penoso que se nos crean primero que las mujeres hacemos galas del dolor, gala de la violación, y que se nos cree que somos felices diciendo por la calle, caminando por la calle, bueno, acabo de venirme a hacer un aborto porque soy violada luego de los trastornos psicológicos que seguramente tendré de por vida y que seguramente no podré superar. Con eso me quedo para ir un corte y regresamos con más. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Y seguimos aquí en Notimundo a la Carta para analizar las reformas al Código Integral Penal sobre la despenalización del aborto en caso de violación. Y seguimos con los asambleístas Marcela Guiñaga, de Revolución Ciudadana, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano. Gracias por continuar con nosotros. Y estábamos en el tema de las 14 semanas. Según la reforma, se podría interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas. Asambleísta Torres, usted estaba en desacuerdo con esto. ¿Por qué? Si es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, enhorabuena que se puso eso en el código, porque hubo una voz también, me entiendo que del ministerio, que dijo que eso se deje a que el Ministerio de Salud decida hasta qué semana se da el aborto. Afortunadamente está y podemos debatir ya sobre una semana. Pero yo creo que decidir sobre qué semana matamos a un ser humano, porque recalco eso, es totalmente arbitrario. Si aquí ponemos 14, puede ser que sea una recomendación, pero hay varios países, en Estados Unidos han dicho que no, que la semana 13, que la semana 16. Y he puesto el ejemplo extremo, que yo no sé quién pudo aprobar eso, del estado de Nueva York, en donde se permite hasta el día antes del nacimiento. Entonces, esa decisión, que es un poco jugar a ser Dios, yo tuve un debate con una activista y ella me dijo, sí, bueno, yo estoy dudando, no sé. Yo le dije, bueno, yo tengo que votar, yo tengo que tomar la decisión, así como todos los compañeros asambleístas, yo tengo que estar seguro de que no estoy cometiendo un error. Entonces yo prefiero, ante cualquier duda, además, cualquier persona de los que nos escucha que ha estado en un eco de un bebé a las 12 semanas ve que está todo formado. Entonces puede ser que no sea un riesgo para la madre, pero evidentemente es la muerte de un ser humano, que no es solo ya un tumor, porque a veces eso siento en el debate, que se le trata como un tumor que se puede botar por la basura sin saber qué hay de por medio, no solo alguien que tiene protección constitucional en este momento, sino que además es una persona completamente formada, ¿no? Asambleísta Guiñaga, ¿por qué 14 semanas? ¿Por qué, como dice bueno, efectivamente, el abogado, no puede ser, el asambleísta, perdón, no pueden ser 12, no pueden ser 10? Bueno, básicamente la comisión debatió un texto original donde no tenía el número de semanas. Luego se pidió el requerimiento de la posición hoy del Ministerio de Salud del Ecuador,
Es decir, no es una posición desde los abogados, porque esto científicamente fue explicado, porque hasta la semana 14, en qué momento no se pone en riesgo la salud y la vida de la madre, porque, digamos, en términos generales, biológicamente es el momento hasta más adecuado para poderlo hacer, y porque el ministerio consideraba que seguía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, digamos, los abogados dediquémonos a interpretar las normas y hablar de las normas. Yo no cuestiono el ámbito científico de la salud por cuando se dice que sea hasta la semana 14. ¿Qué pasa si es después de la semana 14? Bueno, después de la semana 14 sí es punible. Es decir, sería aborto, el aborto sí sería punible en el caso de que la reforma pase. Y lo segundo, cuando Esteban habla de esta manera de sí, matan a un ser humano, es como sacarse un tumor, me parece que es también deshumanizarnos a las mujeres. Es decir, a las mujeres nos importa poco lo que tenemos en el vientre, lo que está creciendo, todos estos sentimientos encontrados, toda esta crisis psicológica de identidad que debemos tener en poder llevar adelante el hecho de cómo nos agredieron, en qué circunstancia fue. Fue una agresión sistemática y consistente y permanente dentro de un núcleo familiar, que tengo que convivir con ese señor porque es del que tengo el apellido. Todas esas cosas seguramente estarán pasando por la cabeza de una mujer. Quizás hasta ella quiera atentar con su propia vida. Entonces, pensar que las mujeres nos importa poco lo que está pasando en nuestro cuerpo, me parece que es un poco injusto con nosotras las mujeres. Sobre todo con las mujeres agredidas. Y sobre todo con esas niñas, que son niñas. Una niña que es agredida a los 12, a los 13 años. Y sale embarazada, yo digo, ¿qué opciones aquellos que profesamos una fe deberíamos tener una opción de acompañamiento? En los países desarrollados, tú llegas al médico y el médico te pregunta y te dice, ¿quiere tenerlo o no quiere tenerlo? Y si usted quiere tenerlo, tienes opciones desde el ámbito de la política social, acompañamiento médico, un incentivo económico, una casa de asistencia donde puedas irte a vivir si tienes que salir corriendo de ese hogar donde te agredieron, entre otras cosas. Bueno, que este sea el primer paso para que el Ecuador comience a incentivar políticas públicas, lo que tú dijiste, Giselle, de prevención, de luchar contra esos indicadores y síntomas de violencia que tenemos en nuestras familias todos los días. Así que sí, podría ser, y que aquellos que profesamos una fe, entonces nos dediquemos a fortalecer a los jóvenes y demás, para que a pesar de la adversidad decidas y apuestes por tener el bebé y no quizás abortar. Y no solo este tipo de cosas, sino también, asambleístas, el hecho de que, ¿qué pasa con ese niño que viene víctima de una violación? Sí, dicen, se lo puede poner en adopción. ¿Por qué matarlo? ¿Por qué no lo ponemos en adopción? Sí. ¿Qué pasa esta mujer sufriendo los 9 meses luego de una violación y que tenga su niño y que lo ponga en adopción? ¿Qué pasa hoy en día con los lugares de adopción? Que los conozco muy bien. Esos niños, la justicia no se hace cargo, no les declaran abandono, llegan, yo he conocido casos que es de la mayoría de los niños que llegan a un orfelinato de días de nacido y que tienen 9, 10 añitos y todavía la justicia ecuatoriana no los declara en abandono, es decir, le quitaron la oportunidad de tener una familia a ese niño. ¿Qué hacemos con esos niños que las madres no lo quieren porque son producto de una agresión, de una violación? ¿Los dejamos ahí a la deriva? Ahí se han puesto en el tapete las dos soluciones que existen, y voy a mencionar la otra, precisamente para no atentar contra la vida de un ser humano. Y yo creo que aquí... Pero no es atentar contra la vida de un ser humano que un niño no tenga ningún futuro, ni siquiera el más básico, que es tener una familia. Y eso es lo que hay que reformar. Hay dos formas en las que no se podría atentar contra esta vida, y además se podría precautelar también el sufrimiento de la mujer. En primer lugar está aquellos todos procedimientos abortivos, anticonceptivos, que incluso luego de una violación, y como todavía no se produce la concepción, permiten que no haya un bebé de por medio. Y lo otro está las lamentables leyes en este país. Yo conozco también muchas parejas que no avanzan a tener hijos y que no avanzan a adoptar, o incluso casos que yo no sé, probablemente es de lo más lamentable que he escuchado, de personas que devuelven niños una vez de adoptar porque no les gustó cuáles les dieron. Entonces ahí hay toda una política en la cual se tiene que apoyar a la mujer, se le tiene que apoyar no solo en el tema psicológico, esto es lamentable, pero hay que tener una idea central: la violencia no se soluciona con más violencia. Y matar, de hecho, a esa vida interna, de hecho, en muchos estudios se ha comprobado que tiene mayores afectaciones durante toda la vida para esa mujer. Hay muchas mujeres que incluso luego del producto de la violación encuentran cariño por esa, que me parece realmente complicado. Yo no sé, eso debe ser realmente un corazón de madre, porque yo no entiendo cómo, pero se da también.
Entonces ahí están las soluciones y modificar, porque yo le digo, aquí en este país no solo que es difícil adoptar, sino que aquellos que tienen el privilegio de adoptar, devuelven. ¿Sabe por qué devuelven a veces? Porque no les gusta la etnia de donde les dieron el niño. Es así, es terrible. Y hay que denunciarlo también. Entonces, eso significa en muchos ámbitos, varios creo, ¿no? temas. Pero yo creo que hay que primero solucionar el tema de que las mujeres somos vulneradas. Hay cerca de cada 4 mujeres, aproximadamente de 10, cada 4 mujeres sufre violencia sexual. Sí, en alguna vez en su vida. Esa es la realidad del Ecuador. Es altísimo. Y yo creo que lo primero que debemos hacer, y los hombres también deben reconocer, es que las mujeres tenemos la posibilidad de decidir. Que tengamos una posibilidad de decidir. Y en esa decisión, sea lo que asumamos que pueda pasar. O bien sea por tener ese bebé y quizás darlo en adopción más adelante, con todos los problemas que genera la ley de adopción en nuestro país. Hoy en el Ecuador una madre soltera no puede adoptar. Tiene que estar en pareja. Cuando son los absurdos de otros sistemas jurídicos que ya han sido superados en América Latina. Pero insisto, no se puede pensar que las mujeres vamos mintiendo por la vida diciendo que somos violadas, y lo segundo, que somos deshumanizadas. Con eso me quedo porque se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo a los asambleístas, a Marcela Guiñaga y también a Esteban Torres por habernos acompañado la tarde de hoy con este debate que fue muy interesante y sobre todo yo creo que fue de altura. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Con esto me despido. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.